¿Qué tal amigos? Espero se encuentren bien. Gracias a Dios por aquí andamos nuevamente con un video tutorial más en el cual continuaremos trabajando en el código que habíamos dejado pendiente en el video anterior. Solo para resumir, lo que tenemos hasta el momento es una clase que tiene como nombre resaltar productos. Esta clase implementa un action listener. En ella declaramos tres variables de instancia. Tenemos un constructor y la implementación del método action perform. A este método todavía no le agregamos el comportamiento que va a tener cuando se active nuestro checkbox o se desactive. Para agregar este comportamiento invocamos al método resaltar prods. Lo haremos de esta manera para no meter el código directamente en nuestro método action perform y tener una mejor organización en esta clase. Este método resaltar prods todavía no lo tenemos declarado, enseguida lo estaremos haciendo. Como a este amigo solo lo estaremos invocando dentro del método action perform, valdría la pena encapsularlo utilizando el modificador de acceso private para que no pueda ser accesible fuera de la clase. Especificamos el valor de retorno. Este método no nos estará devolviendo ningún dato y tampoco contendrá ningún parámetro. ¿Qué es lo que sucederá con este método cuando sea invocado? Primero necesitamos saber si nuestro checkbox está activado o está desactivado. Para conocer este estatus necesitamos invocar al método isSelected que pertenece a la clase JCheckbox. Una vez que se conozca este estatus, podemos agregar las instrucciones que necesitamos, bien para pintar nuestra tabla o para mantener el formato original. Para poder lograr esta funcionalidad en nuestro programa, necesitamos agregar una condicional if-else. ¿Y qué es lo que estaremos evaluando? El estatus de nuestro checkbox, si se encuentra activo o está inactivo. Dentro de los paréntesis de nuestro if, invocamos al método isSelected. Si esta condición se cumple, es decir, que a nuestro componente de tipo checkbox se le dio clic para activarlo, entra a nuestra condicional if y se realizará lo siguiente. Primero necesitamos crear una clase interna anónima que extienda de la clase defaultTableCellRenderer. ¿Cómo quedaría la creación de esta clase interna anónima? De la siguiente manera. Recuerden que esta clase es anónima porque no tiene nombre y hereda de la clase defaultTableCellRenderer. Y la referencia a esta clase interna anónima la estaremos guardando en una variable que es de tipo defaultTableCellRenderer y tiene el nombre de renderizador celdas. Definimos esta clase interna anónima porque como solo la estaremos utilizando una sola vez, no valdría la pena definir una clase por separado. El siguiente paso es definir un método que pertenece a la clase defaultTableCellRenderer y tiene como nombre getTableCellRenderComponent. Para sobreescribir este método tenemos que anteponer la notación override. Este método es público, nos devuelve un componente. Aquí tenemos un error de compilación en la notación override y este error de compilación se está generando porque el nombre del método getTableCellRenderComponent está mal escrito. Esto se los comento por si en algún momento llegan a tener este tipo de errores de compilación. Aquí nos hace falta una letra N. Agregamos los parámetros que tiene este método. El primero es de tipo JTable, el segundo es un objeto, el tercero es de tipo boolean, otro más de tipo boolean, un parámetro adicional de tipo int al que llamaremos fila. De acuerdo al requerimiento que tenemos, únicamente trabajaremos con este parámetro. Poco a poco lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en nuestro código. Y por último agregamos otro parámetro más de tipo int al que llamaremos columna. Después de haber agregado estos parámetros a nuestro método getTableCellRenderComponent, el error de compilación que se había generado sobre la notación override ha desaparecido. Ya podemos continuar. ¿Qué es lo que estará haciendo este método cuando se invoque? Invocar nuevamente este método que pertenece a la superclase. ¿Y qué es lo que nos va a devolver? La celda por defecto. Si registramos tres productos en nuestro programa, como hemos definido 4 columnas, la primera para el ID, la segunda para el producto, la tercera para el precio y la cuarta para la cantidad, tendremos en total 12 celdas. Y como estaríamos teniendo 12 celdas, este método se estaría invocando 12 veces. Y la invocación del mismo se estaría realizando 12 veces, devolviendo cada una de las celdas en su estado inicial, es decir, sin ningún tipo de formato. Como este método getCellRenderComponent nos devuelve un componente, necesitamos guardar este componente en una variable de tipo component a la que llamaremos componente. Y ya que tenemos esta configuración por defecto almacenada en esta variable, ya podemos agregar el color de celda correspondiente, pero antes necesitamos recuperar el número de piezas que se encuentran
encuentra en la columna número de piezas para un producto en particular. Este dato lo estaremos necesitando porque más adelante haremos una evaluación para determinar si la celda en turno se estará pintando de color rojo o se estará pintando de color amarillo. Para recuperar el número de piezas de un producto en particular, necesitamos invocar al método que pertenece a la clase Default Table Module y tiene el nombre de getValueAdd. Y a este amigo getValueAdd le pasamos dos argumentos. El primero sería la fila. Aquí estamos cometiendo un error, en lugar de top especificamos el parámetro fila. Y también tenemos que pasar la columna que corresponde. Para nuestro ejercicio en particular necesitamos especificar la columna 3, que es donde se encuentra el número de piezas que contiene cada producto. ¿Por qué especificamos 3 y no 4 si en realidad tenemos 4 columnas? Porque empezamos desde el número 0. En el número 0 tenemos la columna ID, en el número 1 tenemos la columna producto, en el número 2 tenemos la columna precio y en la columna 3 tenemos número de piezas. ¿Qué nos devuelve este método getValueAdd? Como este método no sabe exactamente qué tipo de dato es el que deseamos devolver, nos devuelve un objeto. Y ya con este objeto podemos castearlo para recuperar el tipo de dato que requerimos. Por ejemplo, si necesitamos recuperar el nombre del producto, necesitamos hacer un casteo de tipo string e indicar el número de columna apropiado. Si requerimos obtener el precio, necesitamos hacer un casteo de tipo float para poder recuperar este dato de forma correcta. En este caso, el tipo de dato que estaremos devolviendo es un dato entero y sería el número de piezas. Por lo tanto, aquí tenemos que agregar un casteo indicando que será un valor numérico. Y este dato que nos devuelve el método getValueAdd lo almacenamos en la variable número de piezas. Ya que se ha recuperado el valor, ahora necesitamos aplicar la siguiente condición. Si número de piezas es menor que 10, haremos lo siguiente. Dentro de nuestro bloque de código if, indicamos que a esa celda en particular le estaremos aplicando un color rojo. Si no es número de piezas menor que 10, pintaremos esa celda de color amarillo. Para pintar una celda, invocamos al método setBackground que pertenece a la clase Component y aquí especificamos una constante apropiada de acuerdo al color que deseamos para pintar nuestra celda. Haremos un resumen rápido. Este método se ejecuta 12 veces. La invocación al mismo método se realiza 12 veces porque estamos considerando únicamente 3 productos. Como tenemos 4 columnas, entonces tenemos 12 celdas. Por consiguiente, la invocación al método de la superclase getTableCellRendererComponent nos devolvería 12 celdas por defecto. Aquí recuperamos el valor que tiene la columna número de piezas y con base en ese valor pintamos esa celda de color rojo o de color amarillo. Desde luego, internamente el swim relaciona el número de piezas con la celda que va a pintar, ya que esa celda corresponde al detalle del producto, tomando como referencia el número de piezas. Ya por último, y para deshacernos de este error de compilación, devolvemos nuestro componente. Y listo, hasta el momento ya no tenemos errores de compilación. Si nosotros guardamos cambios, este error que se estaba marcando previamente de este lado ha desaparecido. Como hemos comentado varios detalles acerca del código que implementamos, nos vamos a detener hasta aquí para que no se siga prolongando este video. Para el siguiente continuaremos agregando el código pendiente. Muchas gracias por habernos acompañado.